la cuestión de cercanía o lejanía no es una cuestión geográfica, por lo menos en lo que se refiere a las almas. La cercanía o la lejanía es una cuestión de corazón. Y Silvia, estás en nuestro corazón y esperamos estar nosotros también en el tuyo. Y si es de esta manera, yo creo que siempre, siempre vamos a estar cerca. Se puede estar pegado al lado de una persona, incluso compartir el banco de la iglesia y estar muy, muy lejos de esa persona que tiene al lado. Y puedes estar en Baeza o irnos a la Conchinchina, pero si nuestro corazón está cerca el uno del otro, estaremos cerca. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la cercanía o la lejanía del corazón. En este caso respecto a Dios, respecto a Jesús. Fijaos, en el pasaje de hoy hay unos hombres que se acercan a Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Dos tipos de personas, escribas y fariseos, se acercan a Jesús. Se acercan físicamente, no sé si tanto espiritualmente. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Pues bien, son los sabios y los buenos. Son los excelentes, son los que sobresalen, los que destacan, los que se consideran, y a lo mejor incluso, no solamente que se consideren ellos, son mejores que los demás, pues son más listos, son más buenos. Los escribas eran precisamente eso, los entendidos, los estudiosos, los sabios, los que interpretaban la ley, los encargados del conocimiento, del estudio, del magisterio, de la ley. Estos eran los escribas. Y los fariseos pues son los buenos, las buenas personas. A veces se les critica mucho, pero los fariseos eran personas que vivían una vida de rectitud moral muy grande. Eran los santos, los intachables. Hoy diríamos los fariseos son los moralistas, los hombres puros, escrupulosos en su conducta, en su forma de actuar. Y dice que estos ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron a Jesús. Y es curioso que sean de Jerusalén, porque si recordáis, Jesús está en Galilea, Jesús está al norte. Y entonces el hecho de que se acerquen de Jerusalén indica una intencionalidad, son personas que a propósito han ido allí. Esto es un dato yo creo que importante. La fama de Jesús se está extendiendo por Galilea. A Jesús, como hemos visto en capítulos anteriores, van las multitudes. Veíamos esa multiplicación de panes y peces y cómo iban las multitudes siguiendo, incluso a veces adelantándose a Jesús, porque la fama de Jesús se iba extendiendo, a pesar que él en muchas ocasiones decía, no digáis esto, no contéis esto. Sin embargo, la fama de Jesús se extiende y pues hacia allá, donde está ocurriendo estas cosas. Tienen que ir también, pues eso, los listos, los entendidos, los sabios, los escribas, los fariseos, pues ¿a qué? Pues a poner la puntilla, a poner los puntos sobre las íes, a decir aquí estamos nosotros, a ver quién es este que está atrayendo a las multitudes y a las personas. Entonces se acercan, van, recorren un camino largo, un camino importante, para hacerle a Jesús una pregunta, que más que una pregunta parece, o a mí por lo menos me suena a acusación. Y dice así en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Entonces digo que es una acusación porque está diciendo que de hecho están quebrantando, están rompiendo una tradición sagrada, que es la tradición de lavarse las manos cuando van a comer. Y le pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Cómo son capaces, cómo sois capaces de estar rompiendo estas tradiciones tan importantes, tan valiosas? Y realmente lo eran. El pueblo judío en la época de Jesús y aún en la actualidad, y no solo el pueblo judío, en muchos lugares
hay tradiciones que son tradiciones pues muy importantes. Pero en concreto, en el pueblo judío, podemos decir que había dos leyes, había dos palabras sagradas. Una era la palabra de Dios escrita, la ley escrita, y otra era la tradición o la ley oral, la palabra de Dios transmitida por las costumbres del pueblo judío. Y digamos, el quid de la cuestión radica en que ambas leyes, la ley oral y la ley escrita, en esos momentos gozaban prácticamente de la misma autoridad. Es decir, no podía entenderse el quebrantar la ley de Dios ni de una manera, ni quebrantar la ley escrita, ni quebrantar tampoco esa tradición que reflejaba también la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Al menos así lo entendían ellos. Y bueno, esa es la situación. Ahora, lo que a mí me maravilla y me ha parecido interesantísimo y profundo es la respuesta de Jesús. Cómo Jesús va a contestar a esos escribas y fariseos. Y me parece muy interesante, muy, no sé, a mí me hace meditar, y quizá todo el mensaje de esta mañana se centra en torno a esa meditación, que es la meditación de cómo está mi corazón, cómo está tu corazón. Bueno, vamos a la respuesta de Jesús, la vamos a leer en la Escritura, ¿verdad? Respondiendo Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es que esta respuesta a mí me parece fantástica. A mí me recuerda y me enfatiza y me resalta esa forma que tiene Jesús de hablar y de enseñar, que hemos visto y que estamos viendo a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, que como recordáis es un evangelio para discípulos de Jesús, un evangelio de discipulado. Y me llama la atención porque Jesús no contesta, no dice, es decir, no entra al trapo. Jesús le hacen una pregunta o una acusación: ¿por qué quebrantan la tradición al no lavarse las manos? Y Jesús no entra al trapo de decir si se las lavan o no se lavan las manos, o si esa tradición es buena o mala, o no les contesta directamente a esa pregunta. Les contesta casi como dicen los gallegos, con otra pregunta. Pero más allá de esa pregunta inmediata, de por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios, más allá de esa pregunta con la que inicia Jesús su respuesta, hay un algo más allá, que va más a la profundidad de lo que está pasando realmente allí, que los fariseos no se dan cuenta. Lo que Jesús no dice, Jesús no contesta que las tradiciones sean malas. Jesús no dice, bueno, pues es que como es una tradición, pues por eso no la respetamos y ya está. Jesús no responde de esa manera. Jesús no dice que lavarse las manos sea una cosa que sea mala. Jesús no está en contra de las tradiciones. Ahí no está el problema. Y eso que había muchísimas en la ley oral, en la tradición, había muchísimas pautas, muchísimas normas de cómo tenían que conducirse en la vida cotidiana los judíos, y en concreto en los lavamientos también de manos. No solamente los fariseos, también otras sectas hacían, otros grupos judíos hacían lavamientos y cosas así.
Pues, por ejemplo, había que lavarse las manos, para los fariseos tenían que poner primero las manos hacia arriba y echar ahí unos chorros de agua, luego las manos hacia abajo para que no tocase el agua, lo que antes había sido impuro y demás. Son una serie de ritos, digamos, ¿no? Y Jesús no dice en ningún momento que esos ritos estén mal. Las tradiciones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Bueno, puede haber tradiciones que sean malas. Precisamente el problema está cuando esas tradiciones son contrarias, suplantan, digamos, el mandamiento de Dios, como dice el versículo 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, puede llegar un momento en el que las tradiciones se hagan tan duras, se hagan tan sin sentido, se hagan tan ilógicas, que lleguen incluso a oponerse a la palabra de Dios. Y es verdad, hay tradiciones que contradicen la palabra de Dios. ¿El problema de esto dónde está? Pues el problema de esto está en el corazón, como dice más adelante en el versículo 8, citando el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El ejemplo que pone Jesús es el ejemplo de una tradición que consistía en hacer una promesa, en entregar. En el Evangelio de Mateo dice Corbán. Hay muchas maneras de entender esta palabra, pero parece que a lo que se refiere es a una ofrenda que se consagra a Dios. Entonces, cuando alguien hacía esa ofrenda separada para Dios, y sus padres pues tenían necesidad, y el hijo debía ayudarles, debía servirles, debía pues, acompañarles o proporcionar algo para satisfacer esa necesidad que podían tener sus padres, él decía: es que esto es corbán, es decir, esto es una ofrenda que yo he entregado a Dios, y por lo tanto, como las promesas a Dios no se pueden saltar, pues yo no os puedo dar esto que he apartado, esta ofrenda, este dinero que he apartado a Dios, porque es algo sagrado. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Cuando hacéis esto, hipócritas, cuando hacéis esto, lo que estáis es tergiversando, lo que estáis haciendo es invalidar la propia palabra de Dios. Estáis yendo en contra de la palabra de Dios que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y os digo que esta es la respuesta de Jesús, que a mí me parece tan maravillosa, porque lo que Jesús mira no es el envoltorio de la tradición. Es que yo creo que a Jesús le da igual la tradición, le da lo mismo. Tradiciones hay muchas. Pensad, por ejemplo, incluso no en los judíos, pensad en el pueblo evangélico o en la iglesia cristiana en la actualidad. Tradiciones hay muchas tradiciones, hay muchas formas de entender, hay muchas formas de interpretar. Pero ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está el meollo del asunto? El meollo del asunto está en el corazón, en el corazón. No si yo cumplo tal cosa o cumplo la otra o cumplo la de más allá, o si aquí pues vestimos de una manera o hacemos la alabanza de otra o nos organizamos de otra manera. El problema no está ahí. Yo es que soy muy santo porque todos los días a las 5 de la mañana me levanto y me pongo a orar y leo la Biblia 2 horas. Eso no está mal. Es que lo hago siempre porque soy una persona muy disciplinada. Está fenomenal ser disciplinado. Pero la cercanía a Dios, de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros, no es una cuestión de tradición, no es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de cumplimiento de leyes, es primero y sobre todo y fundamentalmente una cuestión de corazón. Y yo te quería preguntar esta mañana precisamente esto: que mirases no a lo bueno que eres, no a lo santo, lo justo, cómo interpretas o qué haces o qué dices o qué dejas de hacer. Yo hoy quería preguntarte, pues yo creo que como de alguna manera pregunta Jesús aquí,
¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? No mires a otro. Mírate a ti mismo. Mira adentro, porque la pregunta de Jesús es ¿cómo está tu corazón? Porque se puede estar muy cerca, ¿eh? Se puede estar incluso predicando, como yo lo estoy haciendo en este momento, o delante de un púlpito de manera presencial, con un micrófono delante, y estar muy lejos. Se puede estar orando a Dios, diciendo cosas muy bonitas, oraciones estremecedoras, que ponen los pelos como escarpias, ¿no? Y estar muy lejos de Dios. Porque no es una cuestión de cercanía física o geográfica, es una cuestión de cercanía de corazón. Mas su corazón está lejos de mí. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, hay muchas cosas que son importantes en la vida, que tenemos que cuidar de ellas. Es verdad, tenemos que cuidar de nuestras formas, ¿eh? Las formas también son importantes, no las costumbres, sobre todo si son buenas. Todo esto es importante. Pero por encima de todas las cosas importantes que uno pueda tener en la vida, sobre todas estas cosas hay una de la que tenemos que tener cuidado, y es de cómo está nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón no depende de nuestra vida, es al revés. Nuestra vida, cómo nosotros caminemos, eso depende de nuestro corazón. Y no se refiere, como podéis suponer, no se refiere al corazón físico, a ese órgano que late y hace que se mueva la sangre en nuestro organismo, sino a la interioridad más profunda del ser humano. La pregunta es, ¿cómo estás tú por dentro? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso es lo que le importa realmente a Jesús. ¿Cómo es nuestro corazón? Es como Dios es un padre, ¿verdad? Y lo que un padre quiere es ver que su hijo está bien. Es un padre amoroso. ¿Vosotros creéis que a Dios podemos ofenderle por algo? ¿Que Dios se puede doler por lo que hace un ser tan insignificante como somos nosotros? Yo creo que no. Yo creo que Dios se duele, sí, y que a Dios le afecta lo que nosotros hacemos, sí. Pero no porque hiera su orgullo divino, sino porque le hace daño en su corazón amoroso hacia nosotros. Y de la misma manera, Dios se alegra, no cuando hacemos una obra maravillosa, yo qué sé, cuando una predicación te sale bordada, o cuando organizas una ceremonia y todo queda muy bonito, o cuando, no sé, cantas una canción preciosa en la iglesia y queda muy bien. Dios se alegra cuando ve nuestro corazón, pues como el corazón de un niño, de un hijo, que ama a su papá. Yo recuerdo, y quizás pues vosotros alguno ha tenido una experiencia parecida, ¿no? Pues cuando un niño pequeño, cuando nuestros hijos nos pintaban un dibujito con una casita y... Claro, eso no era una pintura de Velázquez, por muy bien que pinten los niños, ¿verdad? Pero un Velázquez no sale directamente de sus manos. Pero que pone, papá te quiero, mamá te quiero. ¿Y cómo eso? Pues nos da más alegría que a lo mejor, pues, yo qué sé, un cuadro muy bonito que ha costado mucho dinero, pero donde no está ese corazón, donde no vemos ese amor. El corazón es realmente lo importante. Bienaventurados, hemos leído en el Evangelio de Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Quizá nosotros, los seres humanos, miramos mucho
las obras, miramos lo que hacen o dejan de hacer los demás, como les pasaba en este caso a los fariseos. Ay, pues mira, es que nos están lavando las manos para comer, o mira este lo que dice, o mira este lo que hace, o mira este lo que piensa. Pero Dios, esto es lo que nos está enseñando Jesús en este pasaje. Dios no mira eso. Dios no mira lo externo. En el Primera de Samuel dice en el capítulo 16 que los hombres miramos lo de fuera, pero Dios mira el corazón. Dios se fija en el corazón. ¿Qué vería Dios si mirase ahora tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Este Evangelio de Mateo muchas veces nos ha hablado de dónde está el corazón y nos dice que dónde está, ¿qué versículo es? En el 6:21 de Mateo dice, porque allí donde está su tesoro, allí está también su corazón. De otro versículo, creo que capítulo 12, por ahí un poquito más adelante, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Nuestro corazón es un tesoro. Para nosotros, por eso se dice que lo guardemos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero nuestro corazón también es un tesoro para Dios. ¿Qué cosas tienes tú guardadas en tu corazón? ¿Qué atesoras? ¿Cómo está tu corazón? Porque eso es lo que mira Dios. Me gustaría, aunque sea muy rapidito, no leer el capítulo entero, pero este capítulo 16 de Primera de Samuel, si podéis buscarlo en la Biblia, que es un texto muy bonito, porque es un texto donde se nos habla de mm, cómo Dios escogió a David como rey cuando Saúl es rechazado. Y nos dice lo que Dios mira, porque Saúl fue un rey, digamos, al gusto de los hombres. Saúl era un tipo grandote, fuerte, que llamaba la atención por su porte, por su presencia. Pero Dios no mira ni portes, ni presencias, ni tonterías por el estilo. Dios, como hemos leído, como hemos comentado, Dios en lo que se fija es en el corazón. Y dice así este 1 Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará? Samuel es el profeta encargado de ungir al rey de Israel. Entonces le dice Jehová, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere, al que yo elija, a ese es al que tú tienes que ungir. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Entonces allí estaba. Y Jehová respondió a Samuel. Esto es lo que había dicho Eliab. Pero Dios dice, le dice a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Samuel hace pasar, van pasando los hijos de Isaí, los 7 hijos que estaban allí, y ninguno de ellos es. Entonces le pregunta, bueno, pero ¿tienes alguno más? ¿Son estos todos tus hijos? Isaí dice, pues queda uno, el pequeño, el más insignificante de todos, que está apacentando, que está cuidando las ovejas. Pues ese es al que Samuel tiene que ungir, al que Samuel va a ungir.
y al que va a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos del rey David, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Te gustaría hacer algo para Él? ¿Te gustaría tener comunión con Él? ¿Te gustaría sentir su presencia? Mira tu corazón. Mira tu corazón. Porque a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Porque los hombres miramos lo de fuera, pero Dios mira el corazón. Y llamando, continuamos en el Evangelio de Mateo, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él, respondiendo, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, dijo: explícanos esta parábola. O sea, ¿qué es todo esto de los ciegos que guían a otros ciegos? ¿Qué es esto de que lo que entra en la boca no te contamina? Respondiendo, Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, no es lo externo, no es lo de fuera lo que nos contamina. Lo que nos contamina es lo que sale de dentro. Por eso lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar, no es el exterior, no son las formas, sino que lo que hay que cambiar es el corazón. El corazón del hombre es lo que está corrompido, lo que está pervertido. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué está la sociedad de este mundo tal y como está? Que cada uno parece que busca lo suyo, que no hay respeto por nada y nos quejamos y, bueno, o nos extrañamos, a veces incluso nos conmovemos, como esta semana, ¿verdad? Hace 2 días se descubría en el mar hundido el cuerpo de esta niña, Tenerife, Olivia, en el fondo del mar, en una maleta, muy posiblemente, pues eso, asesinada por su padre, cuyo cadáver todavía no ha aparecido. Y bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo está llegando la sociedad a estos lugares? Se habla también mucho de la violencia contra las mujeres. Uno lo llaman violencia de género, machista, otros dicen que es violencia intrafamiliar. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y sobre todo los políticos nos dirán, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Y normalmente dicen, no, pues lo que habría que hacer sería cambiar las leyes de la educación, porque pues dando cursos y enseñando y cambiando la sociedad, entonces estas cosas dejarían de pasar. Otros piensan que no es cuestión tanto de leyes, sino de endurecer las penas y cambiar el código penal y que las personas pues, que matan a una mujer o a un hombre o lo que sea, esta violencia de intrafamiliar o de género, como cada uno la quiera llamar, que cambiando las leyes, que cambiando la sociedad, que cambiando la educación, pues que el mal va a desaparecer algún día del mundo y que ya no habrá padres que maten a sus hijos, esposos a sus mujeres, mujeres a sus esposos. Jesús dice lo contrario. La solución de Jesús no es cambiar la sociedad para que cambie al hombre, no es cambiar lo externo,
para que cambie lo interno, sino más bien es lo contrario. Porque no es de fuera de donde nos viene el mal. De fuera pueden venir las tentaciones, pero el mal sale de dentro del corazón del hombre. Y esto es lo que hará un mundo nuevo. Esto es lo que hará que cambie la vida y que cambie la sociedad. Si conseguimos cambiar el corazón del hombre. Digo si conseguimos porque el ser humano no puede hacer eso. Cambiar el corazón del hombre. Solo lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede transformar ese corazón endurecido y encallecido. Y por eso te pregunto, ¿qué tal está tu corazón? No si vas a misa o vienes al culto o oras mucho o oras poquito. Te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Hablamos muchas veces o de vez en cuando de la teología de la prosperidad como una de las teologías de estas que hay en la época posmoderna, en la época actual, y vemos sus problemas. Pero hay también otra teología actual e interesante de la que no hablamos tanto, se llama la teología misional. Algunos quizás os suene. Son eso, lo que os digo, tradiciones, formas de interpretar, formas de entender, todas tienen algo bueno. O sea, la teología de la prosperidad, pues alguna cosa buena tiene. El hecho de que Dios nos bendice, sí, pero no a la manera a lo mejor que estos teólogos de la prosperidad esperan. Esta teología misional, pues también es muy interesante. Lo que dice es que hay que hacer discípulos de discípulos que discipulen a otros. Yo oía una frase una vez de esta teología misional que decía que en la iglesia sobran creyentes, pero faltan discípulos. Estas frases así como muy impactantes, ¿no? Pero que desde el punto de vista teológico son una aberración, una completa aberración. ¿Cómo van a sobrar creyentes en la iglesia? Al revés, en la iglesia faltan creyentes. Lo que pasa es que lo que es un error es contraponer un creyente a un discípulo. Los discípulos tienen que ser creyentes. Y claro, también un creyente tiene que ser realmente un discípulo de Jesús. ¿Cómo está tu corazón? Pues tu corazón está bien. Si tú eres de corazón un creyente, tú tienes que ser también de corazón un discípulo de Jesús. No son cosas contradictorias. Y la clave, digamos, de esta teología misional, o una de las ideas, si no es la clave, una de las ideas más importantes, es esta idea de que hay que poner el vino nuevo en odres nuevos. Es una cuestión de odres, es una cuestión de formas. Entonces, esta teología misional lo que dice es que la iglesia tradicional se ha equivocado, pues porque los cultos están mal hechos, porque en lugar de sentarse en filas mirando hacia el predicador, hacia el púlpito, hay que sentarse en círculo, en fin, porque hay que transformar una serie de odres para amoldarlos al vino nuevo. Y yo creo que es justamente esto lo que estamos leyendo hoy. Que es que los odres no importan. El vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos. Lo importante no es el odre, lo importante es el vino. Lo importante no es la envoltura, lo importante es el corazón. Y si llenamos las iglesias de discípulos sin corazón de creyente, pues creo que nos estamos equivocando. Y podemos tener alabanzas maravillosas, alabanzas preciosas, pueblos exaltados, maravillados, con los ojos en blanco, y oír la voz de Dios o el consejo de Jesús o la interpretación de Jesús, citando Isaías. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por vuestras formas, porque os habéis olvidado de lo importante, y lo importante es lo que mide Dios, que es el corazón. No si nos ponemos velo o no nos lo ponemos, como pasaba en otras épocas. Eso no es la medida. Eso no es lo que Dios mira. Dios mira otra cosa. ¿Cómo estás tú en esa otra cosa que mira Dios por dentro? El Evangelio nos habla de una mujer, creo que todos conocéis, y si no, pues os voy a poner, tengo por aquí una diapositiva para compartir, de esa mujer que fue a los pies de Jesús. No debía ser exactamente o precisamente una santa, sino una mujer, pues, que quizá no era digna de caminar con los fariseos, ni con los escribas, ni con la gente buena. Pero se acercó a Jesús y rompió un jarro de alabastro a sus pies. Y Jesús dijo, porque Jesús vio, además del alabastro,
el valor de lo que esa mujer hacía. Y el valor de lo que esa mujer hacía no estaba por fuera, estaba en su corazón. Y Jesús dijo que ese evento, debía constar, debiera aparecer en el Evangelio, porque ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio tiene que ver con el corazón de Dios y tiene que ver también con el corazón del hombre. En el siglo XIX, un autor mexicano, un poeta, escribió, que se llamaba Fermín de la Puente, escribió estas palabras: llega la hermosa amante pecadora al convite del vano fariseo, las plantas del divino Galileo a regar con las lágrimas que llora. Sécalos con las trenzas que atesora, una vez y otra vez, digno trofeo. Y el frasco rompe con mejor empleo del nardo delicado escanciadora. Alabastro es también el pecho humano, rompas el mío de dolor y empiece por los pies a adorar al que ha ofendido. Llenó el olor la casa soberana, mi amor también, si entre dolores crece, en este corazón pondrá su nido. No sé cómo está tu corazón, pero la palabra de Dios dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Echad, dice el profeta Ezequiel, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor os bendiga.